Quiero compartir con usted mi opinión. Usted ha visto que se ha desatado una guerra contra la administración pública costarricense. A todas luces, una de las mejores administraciones públicas del continente, de América Latina. Tal vez no la deseada, pero sí una administración superior a muchas otras, así es valorada en otras latitudes. Sin embargo, hemos estado concentrando mucho algo que a mí me parece fundamental, la reforma administrativa, solo en un tema de salarios. Inclusive se ha exagerado tratando de decir que mucho del déficit fiscal se debe únicamente a los salarios. Creo que el crecimiento, la economía del país no está más vigorosa porque no hemos estado haciendo lo suficiente para que haya mayor inversión privada, nacional y extranjera, y por otro lado también porque no hemos hecho la labor correspondiente para que nuestro Estado se vuelva mucho más eficaz y mucho más eficiente en su administración pública. No puede existir una administración pública desligada del gobernante. Si el gobernante no tiene la capacidad de liderar y de tener a las mejores personas en los ministerios con capacidad también de liderazgo, es muy cierto que la administración pública nuestra andará a tontas y a locas. No es concentrando solo en el tema de salarios como vamos a corregir la administración pública. Inclusive, pudiera ser que los salarios sean más bien un valor fundamental para tener a los mejores dentro del sector público. El tema es cómo hacemos a la administración pública costarricense cada día más eficaz y más eficiente. Esa es mi opinión. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos, para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 11 de septiembre, Club Unión, 6:30 de la tarde. Invitado Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. El tema de la administración pública para alguien que llega a gobernar desde el Ejecutivo es determinante. No solamente para saber qué hace con esa administración pública, sino también saber cómo se gobierna desde esa administración pública. Para tales efectos, el día de hoy hemos invitado a conversar al abogado constitucionalista, experto en temas constitucionales y en temas de administración pública,
Manrique Jiménez Mesa. Manrique, un placer tenerte aquí en Noticias. Igualmente, Claudio, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirte y en lo que yo pueda también servir al país, estoy a la orden. Un placer tenerte acá. Brindemos por nosotros, Gracias, por claro el televidente sí. y sobre todo por Costa Rica. Salud. Manrique, vos has estudiado a profundidad la administración pública costarricense. Inclusive fuiste parte de aquella famosa comisión de notables que hizo la expresidente Laura Chinchilla. Tenés mucho escrito alrededor de este tema. Y ahora que estamos en campaña electoral, en donde yo siento, me corregís si estoy equivocado, que el debate se ha concentrado mucho en el tema de los salarios solamente de la administración pública. Yo he venido haciendo énfasis en la necesidad de saber cuáles son los instrumentos que se tienen para gobernar. Y desde esa perspectiva me gustaría que vos, con mucho más criterio que este servidor, nos podás decir de qué deberían estar hablando los candidatos a la presidencia de la República, los 10 u 11 candidatos a la presidencia de la República, en relación a los cambios que debería tener la administración pública, pero que le competan a el presidente, a los ministros, y que no necesariamente tenga que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Y cuáles son esos instrumentos, Manrique? Bueno, muy buenas noches, Claudio, de nuevo. Realmente un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, en primer lugar hay que tomar en consideración, cuando hablamos de administración, hay que hablar de administraciones públicas y de intereses públicos en general, porque hay una proliferación muy amplia, ¿no? Hay toda una constelación de administraciones públicas, institucionales, a nivel territorial, que están las municipalidades, están los entes descentralizados, están los órganos con personería instrumental, están los órganos desconcentrados. Es decir, Costa Rica se ha convertido en un archipiélago de administraciones públicas, y eso es parte del desorden que hay en este país, donde realmente existe todo un conjunto de disposiciones sueltas, sin mayor coordinación, y además no existe una voluntad política desde hace tiempo de tratar de llevar una especie de jerarquización en verticalidad desde el punto de vista de las administraciones públicas hasta donde se pueda. Siempre he insistido en la necesidad de que, por ejemplo, el presidente de la República es el máximo jerarca de la administración pública, como lo dice la ley de la administración pública, y desde esa perspectiva incluso está con la potestad de dictar directrices a toda la administración pública. Eso no es inconstitucional, y realmente eso es uno de los puntos más importantes, que la voluntad política se ejercite en función de una mayor planificación y además con el ejercicio del poder que le da la ley dentro del marco de la legalidad, para efectos prácticos de que se lleve a cabo esa coordinación, esa planificación, y digo administración central y administración descentralizada. Lo que pasa es que esto se ha convertido en una fiesta. Pero en ese tema de las directrices, porque no quiero que se me vaya, ¿cuál es la diferencia entre una directriz y un decreto? Bueno, una directriz, digámoslo así, es una especie de orden general. No es una orden concreta, porque esa es la orden en sentido estricto, un mandato, ¿no? Realmente la directriz viene a ser como una especie de política abstracta, general, que dicta en este caso el presidente de la República en el ejercicio de sus potestades, para efectos prácticos de que haya una mayor coordinación en todo el sector administrativo. Y ahí podría involucrar, con esa directriz, podría involucrar al gobierno central, a las instituciones autónomas, a las municipalidades. Incluso se ha intentado acciones de inconstitucionalidad, sobre todo lo que es administración central y entes descentralizados. Y la sala ha dicho que no hay ninguna inconstitucionalidad, que forma parte de esa coordinación necesaria que darse, porque si no es un caos y es una anarquía absoluta, que es lo que se ha venido dando a través del tiempo, además de la irresponsabilidad de los políticos en el ejercicio de la función pública, que permanentemente están con las granjerías políticas y el clientelismo político, que es parte de esta corrupción que tenemos. Una directriz de esas, y lo que es la cuestión municipal, hay que acordarse que tiene un grado de autonomía, de autonomía presupuestaria, de autonomía política, administrativa, funcionamiento, pero claro, hay que tomar en consideración también que están regidos por el principio de legalidad y están para satisfacer los intereses públicos, ¿verdad? Pues, si no, no estaría dentro del marco de los funcionarios públicos en general. Se supone que el presidente ejecutivo y algunos miembros de la Junta Directiva, nombrados por el presidente de la República, cuando inicia su ejercicio de gobierno, los liga muy cercanamente al presidente desde el punto de vista político. Sí, pero estas directrices ayudan
o obligan de alguna manera a esos entes autónomos? ¿Hay alguna forma de castigarlos cuando se desligan de una directriz? Bueno, empecemos, digamos, por el principio. Realmente parte del clientelismo es que muchos miembros de juntas directivas no cumplen con los requisitos de ley. Es decir, hay que tomar en cuenta que uno de los aspectos, digamos, innovadores de la Constitución de 1949 en relación con la de 1871 es precisamente la existencia de los entes descentralizados. La política inicial era precisamente evitar la centralización del poder en la administración central y específicamente en la figura del presidente, por todos los problemas que se venían dando con la Constitución de 1871. Entonces, el constituyente del 49 se ingenió como una de las grandes innovaciones de esta Constitución la creación de los entes descentralizados. Pero ¿qué pasó con el tiempo? En los años 60 se lleva a cabo una reforma en donde se le quita la autonomía, básicamente plena, a los entes descentralizados, sobre todo de tipo de gobierno, política, y entonces ahí entra ya directamente con la intervención del Ejecutivo. Pero no sería tan malo si realmente los representantes en el Ejecutivo llevan adelante una política más responsable, de cumplir por lo menos con la política técnica o tecnocrática que deben regir en todos los entes descentralizados. Pero en ese cambio que hace el constituyente, o la Asamblea Legislativa en el año 62, si mal no me equivoco, 66, cuando modifican ese artículo constitucional, había un espíritu interesante, Manrique, que era la posibilidad de una coordinación, teniendo una figura política en cada institución autónoma. Estoy de acuerdo, pero eso se desnaturalizó totalmente. Se desnaturalizó y ahora tenemos, insisto, ese clientelismo, y entonces resulta que personas no aptas, por un lado, o personas que no cumplen con los requisitos profesionales, incluso algunas veces ni siquiera adscritos a un colegio profesional, etcétera, un desorden. Entonces se ha convertido eso en una tierra de nadie. Y también lo vemos incluso en los bancos del Estado. Eso es otro de los grandes problemas. Pero en ese tema del Ejecutivo, ahora que viene, que vamos a campaña, y que la gente debe estar muy interesada en saber, inclusive quiénes van a acompañar a los candidatos en el gobierno, ¿cuáles requisitos, hay requisitos establecidos en la ley para el nombramiento de miembros de junta directiva, para nombramiento de ministro, o queda discrecionalidad del presidente nombrar a cualquier amigo, cualquier compañero de campaña en cualquier puesto de ministerio, de institución autónoma? Bueno, realmente los ministros sí son más personas, digamos, de confianza del presidente, ¿verdad? Eso sí, forman parte del Consejo de Gobierno, que es un órgano colegiado donde se toman decisiones que incluso por disposición constitucional tienen asignados determinado ejercicio de potestades en conjunto. Pero insisto, el presidente es el jerarca máximo de la administración central. Es responsabilidad de quien nombra. Bueno, ahí entra lo que llamamos la culpa in eligendo y la culpa in vigilando, que no solo la tiene el presidente, sino también los jerarcas en los ministerios, los jerarcas también en los entes descentralizados, en todo el sector público, ¿no? Pero hay un punto también muy importante en esto. Existen leyes que exigen los requisitos necesarios para que las personas que formen parte de los entes descentralizados, por ejemplo, como órganos colegiados, estén lo máximo cerca, digámoslo así, del cumplimiento debido de los parámetros técnicos, porque eso es por excelencia un ente descentralizado, cuya finalidad obviamente lo dispone el ordenamiento jurídico, y es importante también señalar de que esto no está en perjuicio del criterio de la coordinación que debe darse en toda la administración pública. Pero, como insisto, el problema es que hay una anarquía, hay un archipiélago de administraciones que aquí no manda nadie. Ese es uno de los grandes problemas de Costa Rica. Pero normalmente los gobernantes de turno, o se ha vuelto común, que un presidente de la República llega en campaña y con una facilidad pasmosa, prácticamente dice que lo que han hecho otros no ha sido lo oportuno ni lo bueno, porque no han sabido gobernar, y cuando ellos llegan al gobierno, más bien se abrazan en la ingobernabilidad para justificar la falta de eficacia y de eficiencia en su gestión. ¿Qué tan cierta es esa ingobernabilidad en el Poder Ejecutivo? ¿Tiene el presidente de la República realmente poder y tienen realmente los ministros poder? El Poder Ejecutivo es el ministro del ramo y el presidente. ¿Hay realmente poder de esas dos figuras en sus sectores para poder direccionar las políticas públicas? Sí existe, lo que pasa es que no se da la voluntad política ni la asesoría, digamos, lo necesaria para llevar adelante las políticas de una mayor coordinación en todo el sector administrativo, porque los instrumentos jurídicos existen.
Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio de escogencia, de eliminar todo aquello que no sirve y poner en funcionamiento lo que verdaderamente sirve, dentro de un concepto de mayor verticalidad, más responsabilidad, cumplir con los parámetros presupuestarios, por ejemplo, equilibrio ingresos y egresos, que hace mucho no se cumple. Imagínense, estaba leyendo hoy, por ejemplo, un porcentaje de que en 10 años Costa Rica está con gastos en un 83% y de ingresos en un 42%. Pues lógicamente ya la cobija no da para tanto. ¿Por qué? Por pura irresponsabilidad de los políticos. Y ese es el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque a la vez llegan y disparan los presupuestos sin ningún tipo de concientización de la necesidad de socarse la faja por parte de quienes ejercen los poderes públicos. Y tiene que haber aquí un acuerdo político magno, inmenso, de todos los sectores, porque Costa Rica está con un problema muy grave, incluso desde el punto de vista financiero, económico financiero, presupuestario. Y ahí entramos también con problemas de los órganos de la fiscalización, que no han cumplido todos con los requisitos necesarios de ejercer las fiscalizaciones con las llamadas de atención, sanciones, e incluso enviar al Ministerio Público los responsables de forma directa. Tenemos principios muy claros, digamos, de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, o sea, el propio patrimonio del funcionario irresponsable. Y además tenemos las vías penales, donde también se requiere, por supuesto, un Ministerio Público eficiente que entre en funcionamiento y investigación a profundidad de los casos que se vienen presentando, donde realmente son abusos inmensos al erario público. Y es que en Costa Rica eso es uno de los grandes problemas. Aquí no solo hay una irresponsabilidad en materia presupuestaria, sino que también, incluyendo muchas veces las auditorías internas dentro de las administraciones públicas, no están cumpliendo con su rol de una fiscalización profunda, una fiscalización fuerte y permanente, con sanciones, incluso eventualmente penales, mandando el asunto al Ministerio Público. ¿A quién deberían responder esas auditorías internas? Porque a veces da la impresión que le responden a los mismos jerarcas de la misma institución, a los mismos que están auditando. Bueno, es que ese es uno de los puntos también críticos, porque realmente las auditorías internas son brazos alargados de la Contraloría General de la República, que a la vez es el órgano por excelencia que tiene que ver con el control, la fiscalización de los presupuestos, contratación administrativa, hacienda pública, por definición. Y es una de las grandes innovaciones también de la Constitución de 1949. En relación con la de 1871, volvemos a lo mismo, una mayor fiscalización de los abusos del poder y de la centralización y arbitrariedad. Para evitar todo eso, con el Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral, ahí está la Contraloría General de la República. Entonces se ingenian las auditorías internas. ¿Pero qué ha pasado? Muchos de los auditores llegan básicamente a adscribirse a la administración activa, cuando no forman parte de la administración activa. Están dentro de la administración activa, pero no forman parte precisamente para ejercer los controles necesarios y marcar las pautas, digámoslo así, de fiscalización, sin perjuicio de ordenar toda la prueba y, si fuera el caso, también tener un expediente, no solo eventualmente para sanciones administrativas, sino también incluso para sanciones penales. En eso, Manrique, ¿no será que se da una especie de síndrome de Estocolmo entre los auditores y los jerarcas de las instituciones, donde de tanto contacto personal terminan desenfocándose los auditores de cuál es su función? Sé si es o es culpa de la Contraloría. Yo no sé si es de Estocolmo o es solo de Costa Rica, porque realmente es parte de la corrupción, ¿no? Yo no diría que es de tanto contacto entre ellos, no. Yo diría que simple y sencillamente al funcionario público se le ha olvidado en todo momento que él está ahí precisamente para cumplir con el principio de legalidad, la sujeción al ordenamiento jurídico y para satisfacer los intereses públicos. Si no quiere estar en esa función, que se vaya al sector privado, entonces a ejercer las funciones privadas. Pero si está en el ejercicio de la función pública, es para satisfacer los intereses públicos. ¿Y quién debería tener ese qué sé yo, látigo? ¿Quién debería obligar a la administración pública? Ahí es donde entramos. El presidente de la República debe ser, por excelencia, el que ponga en funcionamiento, bajo una voluntad política de acero y cumpliendo con los requisitos del ordenamiento jurídico, sin arbitrariedades y sin subjetivismos, todas esas disposiciones que exige el ordenamiento jurídico para satisfacer los intereses públicos, que no se está haciendo.
Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 11 de septiembre, Club Unión, 6:30 de la tarde. Invitado Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras, charlas de café que le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. ¿Y quien llega a gobernar sabe de esos instrumentos, de esa legalidad? Ese es el punto. No sé si sabrá o no sabrá. Lo que sí sé es que no lo están cumpliendo. ¿Y cuáles leyes son? Mira, podemos hablar la Ley General de Administración Pública, el Código Procesal Contencioso Administrativo también lo tiene, la Ley contra la Corrupción, la Ley de Auditoría Interna, la Ley de Administración Financiera, la Ley de Presupuesto. Mira, pero un presidente llega y ¿quién le puede en casa presidencial dar información alrededor de esas leyes? Porque sería muy presuntuoso pretender que un presidente de la República domine toda esa legislación. Debe haber alguien que le dé la asesoría. Bueno, hay un principio en la Constitución de que nadie puede ser desconocedor del ordenamiento jurídico, mucho menos el presidente de la República y los funcionarios públicos, porque están ahí bajo el principio de legalidad. Pero para eso también está la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, ¿no? Si se tiene duda, pues lógicamente invitar a la procuradora o el procurador, incluso al Consejo de Gobierno, para, si fuera el caso, llevarse un equipo de gente que asesore. Interesante eso. Y esa cercanía de la procuradora, abogada, institución abogada del Estado, es tan cercana, es tan permanente, porque en muchas ocasiones uno la nota lejana, como un abogado del Estado que más bien audita, no participa del ejercicio de gobierno. En algunos casos conozco situaciones donde se ha invitado
al procurador o la procuradora, a los consejos de gobierno participar activamente. Yo creo que sería una sana política, sin duda alguna, pues es el abogado del Estado. Ahora sin bien, duda alguna. Manrique, cuando se habla... Es más, perdón, hasta mandaría a alguien de la Contraloría General de la República que esté sentado también. Pero ahí ya estarías metiendo el legislativo en... No importa, ese es el auxiliar del legislativo, pero eso no quita a que, incluso lo dice la legislación interna anticorrupción, perfectamente puede pedir asesoría el presidente a nivel de lo que es la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Te lo dice expresamente, precisamente para que haya un mayor orden en lo que es Hacienda Pública, presupuestos, eso Contraloría, y en el orden jurídico o en general, digamos, excluyendo un poco o siendo complementaria a las funciones, está la Procuraduría General de la República. Muchas veces, cuando se habla del entramado institucional, se asusta diciendo que son 325 instituciones. Entonces, la gente dice, de ese tamaño es el Estado. Pero resulta que en esa sumatoria están las municipalidades, que son un gobierno descentralizado, con potestades plenas, que no tiene nada que ver con el presidente de la República. De repente está el Poder Ejecutivo y el Legislativo también con sus instituciones y las poder ir restando. Están los colegios profesionales dentro de esas 325 instituciones. Al final de cuentas es muy posible que el presidente de la República tenga que coordinar con sus ministros y todo alrededor de unas 175, 180 instituciones. No termina siendo tan grande como la gente lo plantea a veces. Aparte de lo que vos planteabas como las directrices, ¿cuál es el fallo más grande que se da dentro del marco de la coordinación en el Poder Ejecutivo? ¿Y vos crees que los candidatos a la presidencia de la República deberían estarle planteando a la gente algunos temas sobre modificaciones de esa administración que ellos, sin necesidad de la Asamblea Legislativa, podrían desarrollar en reglamentos y más, y paralelamente mostrar que el tema va más allá del simple tema de los salarios, que ahora lo vamos a conversar? Hay un punto importante, vamos a ver, el hecho de que la municipalidad tenga autonomía no invalida el control por parte de la Contraloría General de la República, por ejemplo. Ese es un punto porque tienen que ver con fondos públicos. En segundo lugar, desde el punto de vista de la administración central, tenemos múltiples órganos que yo personalmente haría todo lo posible, claro que se requiere la intervención del legislador, para que desaparezcan. ¿Cuáles? Mira, yo siempre he dicho CONAVI, Consejo de Transporte Público, COSEBI, en fin, CONAVI, ese es un monstruo. Es un monstruo, realmente tiene que haber una reorganización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de un esquema de la jerarquización y con excelentes profesionales, con criterios técnicos, como sucedía antes. Volver un poco al pasado, lógicamente con un mayor acompañamiento de la tecnología de punta, que eso está facilitando muchísimo. Otro aspecto importante, vienen los inversionistas a este país, basarse en el principio y ponerlo, pero en una práctica rigurosa, incluso a través de una directriz, lo de la ventanilla única. Esa ventanilla única, por ejemplo, donde se presentan absolutamente todos los requisitos. Pero eso sí lo puede hacer el presidente. Claro, por eso, te estoy dando, por eso, pues, exactamente. Y de una vez, en una sola ventanilla, que la misma administración, a través del desarrollo de la tecnología, ponga en conocimiento a todas las administraciones públicas involucradas y un plazo determinado que dé la respuesta, sin mayores problemas. El silencio positivo. ¿Qué cuesta, por ejemplo, que el presidente de la República dé una directriz contundente? Ahí está el ordenamiento jurídico que lo exige, excluyendo los aspectos que no pueden ser objeto de ambiental, de maño público, etcétera, que no es parte del silencio positivo, pero es una política importantísima. Son derechos preconstituidos. Yo pido una autorización, una licencia, un permiso, y tengo el derecho preconstituido porque cumplí con todos los requisitos. Si la administración no se pronuncia en el plazo de ley, simple y sencillamente yo tengo el derecho para disfrutarlo. Si la administración no ejerció su veto o no ejerció el control correspondiente, no dijo nada, eso no significa que yo no pueda ejecutarlo. Simplemente es un requisito de declaración, de perfeccionamiento, pero no ejecución. Porque el ordenamiento sustituye el no pronunciamiento. ¿Por qué? Por una disposición imperativa del ordenamiento. Usted cumplió, usted tiene el derecho, ejecútelo. Silencio positivo. ¿Cuántos empresarios
desearían que eso esté funcionando en Costa Rica, y eso genera empleo, eso genera dinamismo en el mercado. En fin, hay cualquier cantidad, digámoslo así, de instrumentos jurídicos que se pueden poner en vigencia. En el tema ambiental, que tanto se quejan cuando temas de infraestructura y demás, ¿ese silencio positivo se puede aplicar? No, el silencio, materia ambiental no. Materia ambiental no. No, porque ahí entra la salud pública, entran otros elementos, derechos humanos de cuarta generación, etcétera, ¿no? Ya ahí sí pueden durar todo el tiempo que quieran haciendo no, eso. obviamente que no, porque ahí entran también los parámetros de las limitaciones técnicas y las limitaciones temporales y las limitaciones jurídicas. Hay que acordarse que los que tienen que ver con los controles ambientales son funcionarios públicos, y si se logra demostrar que ha habido dolo, mala fe o actuaciones ilícitas en general, entonces también que se presenten las denuncias del Ministerio Público. Siempre he creído que un Estado de Derecho no puede funcionar con un Ministerio Público débil o con un Poder Ejecutivo, con un Poder Judicial débil. La garantía de un Estado de Derecho por naturaleza reside fundamentalmente, aparte de los principios de la separación de poderes y todo lo demás que es propio de una democracia activa, un Poder Judicial constituido de jueces de primera clase y un Ministerio Público que tiene que ser excelente en el ejercicio de sus funciones, porque de lo contrario entonces los funcionarios públicos se aprovechan y no cumplen con el principio de legalidad. Entonces llegamos a las interpretaciones subjetivas, a las ocurrencias que tiran la bola para adelante inventando requisitos que no existen en el ordenamiento, buscando entonces que les paguen para hacerlo más rápido, etcétera. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A un exceso de corrupción funcionarial. Y además que grupos medios se van adueñando de las administraciones públicas con una serie de beneficios, convenciones colectivas y muchas otras cosas. ¿Qué es de cierto en esos cuerpos intermedios que dicen que son los grandes causantes de que los presidentes y los ministros no puedan gobernar? ¿Es tan cierto eso? Bueno, hay parte que es cierto. Sí, claro. Existen todas organizaciones intermedias, digámoslo así, que tienen, digamos, casi una especie como de células funcionando en conjunto, ¿verdad? Pero eso no significa de que los jerarcas no puedan, es más, deben ejercer sus funciones. Insisto, si se logra demostrar que hay mafia interna en las administraciones, el deber de los jerarcas es llevar el asunto al Ministerio Público. Ahora, tenemos un Ministerio Público que no es tan competente en estas áreas y que también termina dándole validez a algo que yo repito con mucha frecuencia, que es que nosotros tenemos un régimen de responsabilidad tenemos un régimen de muy baja responsabilidad. O sea, me jalo una torta, trabajo mal en el Poder Ejecutivo y me dicen que estoy suspendido por 3 años o 2 años de la función pública, y con eso se satisface el hecho de castigar a quien cometió un error. Hay elementos o hay legalidad, hay leyes que nos permitan poder castigar con mayor velocidad y con mayor dureza a quienes se equivocan en el sector público. Bueno, realmente no hay que excluir los otros 2 regímenes de responsabilidad, ¿verdad? Como lo dije al principio, el de la responsabilidad administrativa, propiamente, que tiene que ver con el ejercicio de la función como funcionario público desde el punto de vista estrictamente de su desempeño administrativo, y algo que le duele mucho a todas las personas, caerle el patrimonio del propio funcionario si es responsable de la afectación al demonio público. Se ve. Pues nunca se ve, esos son los grandes problemas, y precisamente los jerarcas y dentro de la administración pública y parte del principio de legalidad permite, es más, exige que eso se aplique. Ahora, a nivel de funcionarios. Ok, se aplica eso y dos caminos. Uno, los salarios no son muy representativos en el sector público, son salarios bajos para los jerarcas que llegan a ejercer el gobierno. Depende. ¿Verdad? Ahora nos dices cuáles. Y si paralelamente los castigamos, pues no hay una motivación de doble vía. Esa es una de las preguntas. Y la otra, en estos días el presidente de la República retomó de nuevo un proyecto de ley para mejorar sustancialmente, lo cual yo estoy de acuerdo, los salarios de la Dirección Superior de Gobierno en todos los poderes de la República, y algunos los disminuían porque estaban muy altos, como los magistrados y el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué te parecen esos 2 elementos que te hago referencia? Bueno, hay que tomar en consideración de que sin duda quienes ejercen puestos de jerarquía, técnicos y profesionales buenos, tienen que ser bien pagados, sin duda alguna.
Pero eso no tiene que ir de mérito tampoco del Poder Judicial, insisto, porque el Poder Judicial es una garantía, es un pivote fundamental en un Estado de Derecho. Veamos en Estados Unidos, por ejemplo, cómo incluso se le ponen, los jueces incluso se oponen a políticas de Trump, etcétera, ¿no? Y así lo vemos en muchos otros estados. Es una garantía. Es más, incluso la jurisdicción contencioso-administrativa nace en una lucha permanente a las inmunidades del poder que tenía, digamos, la monarquía, y poco a poco se va desarrollando todo lo que es el Ejecutivo, y la invasión que van haciendo los jueces a través de primero el Consejo de Estado francés, que es donde nace básicamente el desarrollo del derecho administrativo, como alguien decía, a través de resoluciones y sentencias que fueron abriendo camino en el andar, fueron dando base para el desarrollo de la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción que en última instancia ejerce los controles frente a la administración pública en general, o incluyendo también a órganos y entes que pueden no estar dentro de la administración pública, pero que materialmente ejercen funciones y potestades administrativas. Muy bien, incluyendo hasta el Tribunal Supremo de Elecciones, si va a romper, digamos, los parámetros de la democracia, ahí está la Sala Constitucional, etc. Eso es muy importante tenerlo claro. Realmente no podemos dejar de ver de que el sector privado y el público, pues sí, por ejemplo los bancos y todo, pues tienen que estar bien pagados, compiten exactamente, por profesionales de primer nivel. Pero aquí entra el punto importante: el que va a entrar a un puesto público, aún incluso bajo competencia, de previo tiene que existir políticas responsables, porque no podemos tirar para arriba grandes salarios si la liga no da y no existe de dónde, es decir, de dónde salen esos salarios, de dónde salen esa cantidad de plata que va para todo lo que es la maraña administrativa. Es preocupante, porque realmente aquí entramos en un punto importante. Bueno, está bien, hay que pagar muy bien, pero son funcionarios públicos. Usted va a ir a ejercer una función pública, hay otros elementos también que se toman en consideración, qué sé yo, por ejemplo, el amor al país, por ejemplo, qué sé yo, casi como una actitud altruista también, obviamente sin dejar la parte económica, no voy a decir que tampoco son santos, ¿no? Lógicamente estamos en el cielo, estamos en la tierra, ¿no? Todo el mundo come. Pero sí tiene que haber también una disposición un tanto altruista, etcétera. Si yo voy a servir para satisfacer los intereses públicos desde el ejercicio de la función pública, aún en competencia, y sabiendo la crisis económica que existe en el país, mal haría un jerarca, incluyendo el presidente de la República, de subir salarios, tirar presupuestos inflados y no haya plata. Eso es una irresponsabilidad. Entonces hay que pegar con la realidad y llamar a los ciudadanos que quieran servirle al país. Bueno, usted va a tener un salario, usted va a competir muy bien, pero usted, si es posible, ayudar al país para que esas personas de alto calibre, incluso en el ejercicio de la competencia, puedan desarrollar sus funciones dentro de un marco de eficiencia técnica, perdóname, pero a la vez de apoyo al interés público. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 11 de septiembre, Club Unión, 6:30 de la tarde. Invitado Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro San
Santander y Noche sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Sí, pero me estás llevando a dos temas. Uno, si hay competencia y puedo estar en el sector privado por más voluntad y por más altruismo, los salarios siempre son atractivos para ejercer el ejercicio de gobierno. O sea, yo no... Sin duda. O sea, habría que tener mucho dinero como para tener una función altruista de ir al gobierno que me paguen poquito porque tengo mucho dinero en el banco. No tan altruista como para no recibir salario, obvio. Yo creo que los salarios son importantes. Sí, obvio. En ese, te lo digo porque difiero en ese, me parece que sí es importante mucho el salario. Porque al final de cuentas, en este gobierno lo vimos, y que ya se había hecho en otros gobiernos, terminan inventándose dedicaciones exclusivas, un régimen profesional, un montón de pluses raros para llevar a un viceministro, que fue lo que pasó en esta administración, inclusive algunos ministros, a salarios competentes. ¿No sería mejor eliminar todo eso? Te consulto, eliminar todos esos pluses raros que se prestan para ellos a los ministros y a los viceministros sin importar en el ministerio que están? Estoy de acuerdo. Es decir, si se puede sacar ventaja económica reduciendo gastos para direccionarlos correctamente, para una mayor eficiencia en el sector público, excelente. Pero para eso tiene que haber sacrificio, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber voluntad política, que no la he visto. Porque lo que prevalece es el clientelismo político, la demagogia, el populismo. Lo que prevalece simplemente es, paguémosle a tal, inflemos el presupuesto para acá, gastemos para... ¿Pero dónde está la plata? ¿Dónde está el apoyo económico? Entonces pegamos con una realidad. Y esa realidad hay que hacerle frente. Y no hemos querido entrar de lleno y de frente a ese caos que tenemos. Por ejemplo, los viajes al exterior. Es exagerado. Digamos, puestos diplomáticos. Costa Rica, ¿para qué tantísimo puesto diplomático? La tecnología posibilitaría centralizar más en determinados puntos importantes de cuánto se va en el extranjero del presupuesto pagando diplomáticos, cuerpos en el exterior que no se requieren. La tecnología posibilita disminuir y ahorrar, y que ese ahorro vaya en beneficio de cumplir con los principios no tenemos de servicio público. No tenemos ejército, no deberíamos invertir nosotros en un buen cuerpo diplomático. Tenemos una cosa, deberíamos tener por lo menos un cuerpo diplomático bien. Pues Claudio, pero es que no somos un país desarrollado, estamos de acuerdo, yo diría así. Bueno, entonces abramos las fuentes y paguemos los máximos salarios, que sean competitivos, que abramos las ventanas de la diplomacia en todo el mundo. Pero, perdón, la tecnología también nos está dando grandes posibilidades de desarrollo intercomunicativo. Es que es un punto importante. Incluso un día esto se me estaba ocurriendo, por ejemplo, Costa Rica, que ha caído mucho, incluso desde el punto de vista de los derechos humanos, aquella posición o aquel posicionamiento que tenía Costa Rica en materia de derechos humanos en el pasado. Que era una bandera nuestra. Exacto, era una bandera nuestra, democracia, libertad, derechos humanos, etcétera. Ha caído mucho. ¿Por qué no replantear la necesidad del fortalecimiento de los derechos humanos junto al desarrollo de la tecnología? Por ejemplo, sería interesantísimo. Y hacer un nuevo planteamiento a nivel mundial.
donde Costa Rica sea o lleve la voz de un desarrollo tecnológico, incluso con la robótica de futuro y todo lo demás, junto a un desarrollo de derechos humanos de una nueva dimensión que no se ha explotado lo suficiente. Costa Rica podría lucirse, pero ¿qué es lo que pasa en este país? La falta de imaginación, la falta de imaginación de los jerarcas dentro de la administración pública y de los políticos en general. Vos me preguntabas, por ejemplo, que los candidatos a qué deben, mira, no, ni siquiera se requiere a qué se deben dedicar en sus campañas y todo lo demás. Ni siquiera se requieren grandes programas de gobierno. Están focalizados. Mira el problema de la pobreza en este país, de la gran brecha que se está abriendo. Ya lo sabemos. Eso hay que entrarle de lleno. El hecho de que exista en Costa Rica una desmembramiento, digámoslo así, del sector medio, la clase media y todo lo demás, es una tragedia para Costa Rica. Y es como, incluso hasta, como se llama, es un ejército de reserva que está ahí latente en contra de la institucionalidad democrática. Hay que pensar en la sobrevivencia y hay que abrir los ojos de aplicar la justicia social, pero con inteligencia, con vocación, con tecnología, e incluso de la mano del ordenamiento jurídico. No estoy diciendo, perdóname un momentico. Por ejemplo, la educación, sin duda alguna. La educación debe de ser uno de los parámetros fundamentales de inversión en este país, pero con responsabilidad, sin las granjerías que se están presentando a nivel incluso universitario y todo. No. Hay que focalizar todo eso. Lo que es la seguridad, muy importante, los controles que deben darse en este país. Costa Rica en estos momentos es preocupante la cantidad de muertes que hay a diario, donde bandas, rapaces del narco se están matando entre ellos y todos los días hasta matan inocentes porque van en un taxi, el taxista también lo matan, etcétera. O sea, es una tragedia lo que tenemos. Pero volviendo al tema de la administración pública, desde el punto de vista de eficacia y eficiencia, vos que la estudias tanto, ¿el problema es más de salarios o el problema es más de la eficacia de las políticas públicas que se generan desde nuestro sector administrativo? Yo diría los dos. La parte salarial hay que hacer un replanteamiento sustancial y conforme sea mayor la responsabilidad que se tiene dentro de la administración pública, tiene que haber un mayor estímulo, lógicamente, porque hay como lo dije al principio, un principio básico de la responsabilidad in eligendo, in vigilando, que le toca al jerarca, y ahí va en verticalidad hasta llegar al presidente de la República, según el mismo esquema de la Ley General de Administración Pública. Por otro lado, tiene que haber controles cruzados, insisto, en materia de corrupción, que está muy fuerte, muy fuerte en este país, a todo nivel. Porque cuando hablamos incluso de la necesidad que el sector público y el sector privado coadyuven en la satisfacción de intereses públicos, excelente, yo estoy totalmente de acuerdo. Como por ejemplo poner en mayor funcionamiento la ley de concesión, la figura de la concesión de obra, y no solo de obra, sino también de servicio público. Porque todo el mundo habla de obra pública, no, es obra y servicio público. Pueden ser juntos, pueden ser separados, pero la ley tiene la posibilidad de su aplicación mutua. Claro, excelente, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque el empresario, pues sí, invierte, pero se le aplica el principio de riesgo y ventura, por ejemplo, y el Estado se satisface. Y aquí se ha satanizado la concesión de obra, como se ha dicho en varias ocasiones por varias gente, se ha satanizado porque creen que es una privatización. La concesión no es una privatización. El propietario sigue siendo el Estado, la administración pública, y existe el principio del rescate ante el incumplimiento del concesionario. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? La corrupción, la falta de voluntad política, la falta de sanción efectiva, de controles efectivos, y entonces se desnaturaliza lo que es una figura buena. Y la figura de los sindicatos en el sector público, que a veces son también muy maltratados en relación a que son muy culpables de la ineficiencia, de defender a veces a funcionarios que no son competentes, nada más porque son afiliados al sindicato, donde un sindicato a veces no premia la calidad, sino la cantidad de funcionarios públicos. Bueno, el sindicato tiene grado constitucional, ¿verdad? Y además están las garantías internacionales del sindicalismo, ¿no? Como una parte constitutiva de la democracia, ¿verdad? Obviamente. Pero los sindicatos también tienen que ser responsables y corresponsables también en todo lo que es el equilibrio necesario
de mantener la democracia y el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho. Si los sindicatos se salen de sus parámetros, también están las sanciones, obviamente, y eventualmente también las denuncias ante el Ministerio Público en caso de que se demuestren que ha habido dolo, mala fe o han habido actos de corrupción por parte del sindicalismo o de sindicalistas específicos, ¿no? Y has visto, ya esto es dentro del tema de la campaña electoral de febrero 2018, lo que has visto hasta ahora de los candidatos a la presidencia de la República, ¿sentís a algunos preocupados por la administración pública, por modificarla, por ponerla, por aceitarla, por ponerla a trabajar más? ¿O te da la impresión de que es un tema casi poco sexy para que ellos lo exploten ante la ciudadanía votante? El problema, Claudio, el problema es el clientelismo político. El problema es que llegan los políticos a pensar en la parte de lo que es, digámoslo así, la continuidad del partido político, de los beneficios para los electores. Aquí tiene que haber candidatos que verdaderamente piensen en el país, que tomen las riendas, que lleven adelante todas las políticas necesarias con la voluntad política del caso, sin estar pensando en los beneficios electorales para un eventual mandato nuevo, con el voto de la reelección, o para su partido, o para los, digámoslo así, la gente que lo rodea, y empezar a tirar la pauta de manera irresponsable. Yo todavía no he visto, digamos, una serie de planteamientos puntuales, porque aquí hay que dividir entre lo que son las medidas inmediatas y lo que son las medidas mediatas o a largo plazo. En ellas obviamente hay que hacer cambios, me parece, a nivel constitucional. Incluso pensaría en acercarnos más a un régimen parlamentario donde haya un mayor control del Parlamento en quienes forman parte del Ejecutivo, ¿verdad? Que es una de las grandes características, incluyendo el ministro de la Presidencia con el aval previo de la Asamblea Legislativa, etcétera. Pero en este caso específico existen los instrumentos necesarios para poner en vigor lo que es una maquinaria estatal más eficiente bajo los principios del servicio público. Insisto, si esos principios del servicio público se ejecutan, Costa Rica cantaría otro himno, definitivamente, o cantaría el himno nacional, digo yo, otro himno desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia administrativa, porque realmente los principios son maravillosos, ahí están regulados, lo que se requiere es voluntad política, cambio de actitud y mayor responsabilidad de los políticos y de los funcionarios, y pensar en este país, que ni siquiera se ponen de acuerdo en la Asamblea Legislativa para grandes políticas, grandes proyectos, grandes avances. No hay un acuerdo político nacional en nada. Pero sí existe. Y ni siquiera se han puesto de acuerdo en reformar el reglamento legislativo, ni siquiera en eso. Entonces resulta que una voluntad minoritaria evita que la voluntad mayoritaria lleve adelante sus proyectos. Sí, sería imposible, se nos está yendo el tiempo, pero sería imposible para un presidente de la República que encuentre una asamblea legislativa de choque, muy irresponsable. Sería imposible para el presidente de la República concentrarse en el Ejecutivo y en la ejecución y olvidarse un tanto y limitarse a mandar solo los presupuestos a la Asamblea Legislativa y dedicarse a gobernar con los instrumentos de la administración pública. No, yo creo que un buen presidente es el que mantiene una permanente comunicación y una buena política de alianza con la Asamblea Legislativa, sin duda alguna. Son indispensables. Ese cuerpo compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo son trascendentales en la vigorosidad de la democracia. Tienen que haber, los gobernantes tienen que tener esa capacidad de negociación. Y más si nos vamos a un mayor acercamiento a un régimen parlamentario. Lo que define un régimen parlamentario es la negociación permanente, los acuerdos permanentes en los distintos sectores. Lo que pasa es que Costa Rica también, que es producto ya del efecto de la tendencia universal en democracia, que ya se va rompiendo los esquemas, incluso hasta los partidos políticos, y va proliferando organizaciones que buscan ser parte del cuerpo electoral, de ser electos y a la vez elegir. Y entonces ahí vemos cómo hay una amplitud cada vez más marcada
de quienes aspiran a la presidencia de la República, partidos que quieren estar dentro de la Asamblea Legislativa, etcétera. Parte del dinamismo de la democracia. Pero hay que hacerlo con responsabilidad y con concertación permanente. Muchas gracias, don Enrique. Ya se acabó. Fue tiempo. Qué lástima. Estamos para servirte. No, muchas gracias. Pero sobre todo a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Noche Sin Tregua. Usted siempre tiene un compromiso todos los lunes a ser las 10 de la noche con la política con P mayúscula. Los espero en 8 días. Un abrazo a la distancia. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.